Vamos a esperar un ratito porque lunes 8 de la mañana es complicado. No les voy a pedir ahora que me muestren en la cámara cómo están ustedes, dónde están, porque no es el momento, no sería nada malo hacer esta clase acostadito, así que no. Buenos días, Claudio. Eso. Ya, profe. Vamos a esperar un poquitito más. Muy pocos alumnos. Y vamos a conversar de la segunda etapa de esto de la preparación del puesto de trabajo. O sea, ya sabemos que hay que estar seguros. Ya hay elementos que hay que considerar cuando uno está asegurando su puesto de trabajo. Entonces ya sabemos de qué se tratan los puestos de trabajo, cómo está, cómo cansan los puestos de trabajo, qué nos interesa de los puestos de trabajo, la productividad básicamente, cómo podemos pensar en hacer algo para que el puesto de trabajo sea más productivo. Se lo vamos a ir viendo después, no muy profundamente porque no es el caso. Esto es un taller, así que estamos en la etapa en que nos estamos preparando para el puesto de trabajo. La etapa que viene ahora, hoy día, es básicamente cómo le informamos al operario qué es lo que hay que hacer, cómo nosotros decidimos cómo se tiene que fabricar algo, qué pasos tiene que seguir. ¿Ya? A ver, normalmente el dueño del sistema productivo es el gerente general, gerente de producción, jefe de área, supervisor, etcétera. Esos son los dueños y esos son los que determinan. Normalmente el gerente de área, el gerente de producción, por ejemplo, en algún caso, determina en conjunto con otros profesionales cómo se va a fabricar, cuáles van a ser los pasos que se van a hacer, en qué etapa van a estar, qué elementos, qué maquinaria, qué trabajadores van a estar incluidos, va a haber como una programación básica. Y eso implica que tiene que haber para cada producto una definición clara y específica de cómo se tiene que hacer ese producto, sobre qué máquinas tiene que pasar para que funcione, qué trabajadores tienen que tomarlo en cuenta, qué trabajadores tienen que participar. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Ya? Y nosotros normalmente pensamos en algo parecido a esto. ¿Ya? Uno, preparar. Dos, digamos, cortar. Tres, trasladar. Cuatro, perforar. Estamos viendo que la persona está pensando en una serie. 5, trasladar de nuevo. 6, cepillar, ya, cepillar. 7, lijar. 8, trasladar. 9, armar. 10, trasladar. 11, barnizar. Ya, vamos a hacer esto nomás, una cosa así. Vamos a pensar en que la gente prepara el material, corta el material, lo traslada, lo lleva a la perforación, lo lleva a trasladar, lo traslada hasta cepillado, después lo lija, lo traslada de nuevo armado, lo traslada de nuevo para barnizar. Entonces, la persona que está preparando la producción empieza a pensar que esto lo va a hacer Luis, esto lo va a hacer Juan, esto lo va a hacer Alberto, esto lo va a hacer Juan de nuevo, esto lo va a hacer Alberto, esto lo va a hacer Luis, esto lo va a hacer Juan, esto lo va a hacer Alberto. Le voy a poner Alberto, Alberto. Esto lo va a hacer Pablo. Esto lo va a hacer Alberto. Esto lo va a hacer Mario. Entonces, oye, nosotros decimos, esto es lo que se tiene que hacer. ¿Dónde lo va a hacer? ¿O con qué lo va a hacer?
Entonces, vamos de nuevo. Luis lo va a hacer en el banco, lo va a hacer en la sierra, lo va a hacer con la yegua. Yegua se escribe con perforar, va a hacerlo en el taladro. Lo va a trasladar con la yegua de nuevo. Saben que la yegua es una carretilla, ¿cierto? Por si acaso. ¿Ya? ¿Dónde lo va a cepillar? Lo va a hacer en el banco. Lo va a lijar en el banco. Este va a ser el banco 1, este va a ser el banco 2 y este va a ser el banco 3. Lo va a trasladar con la yegua de nuevo. Armado en el banco 4. Trasladar con la yegua. Y barnizar en la cámara de barniz. Eso va a ser. Entonces, uno va anotando todos estos pasos y va anotando después toda la información que requiere. Y se dan cuenta que esto va a ser muy complicado de explicar. Existe una forma para que nosotros podamos entender básicamente esto. Entenderlo rápidamente, ponerlo por escrito, ponerlo formalmente y de manera que nadie más se equivoque con respecto a eso y que sepa exactamente qué va primero y qué va después y que no tenga tanta letra. Esta forma de trabajo es la planificación de la producción, básicamente, y lo vamos a ver de esta manera, con una cosa que se llama el diagrama de operaciones productivas. ¿Ok? El diagrama de operaciones productivas, aquí tengo que preguntarles lo mismo de siempre. Se ve esto, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Entonces nuestro diagrama de operaciones productivas va a ser una manera en que nos vamos a comunicar desde la parte directiva de la empresa, de la parte planificadora de la empresa, hasta la parte operativa de la empresa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que desarrollar. Y esta es una manera de comunicar que ha sido desarrollada hace mucho tiempo y todavía está en uso. Tiene que ser tan simple o tan complicado como el proceso lo sea. Y tiene dos variantes que nosotros queremos ver. La vamos a revisar de nuevo, pero tenemos que verla claramente. Una variante es que yo inventé un sistema, una forma de producción, un producto, una manera de producir, de fabricar un producto, inventé una forma y se la voy a comunicar al área productiva para que lo realice. Y la segunda alternativa es que yo tengo un sistema productivo funcionando, se está fabricando algo, y quiero verificar qué tan bien o qué tan mal está eso. Si está siendo eficiente, si puedo arreglarlo o no. Estos dos elementos que están construidos de una misma base tienen dos variantes y estas dos variantes son las que me permiten, de cierta manera, planificar y entregar esa planificación y verificar el estado general de esa planificación y la eficiencia de esa planificación o del sistema productivo que yo tengo. ¿Ya? Las dos me pueden servir mucho en ese sentido. ¿Para qué es el diagrama productivo? El objetivo tiene uno, primero, que el que le decía yo de la primera etapa, mostrar la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, tiempos permitidos y materiales que se utilizan en un proceso de manufactura de negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el empaquetado del producto terminado. Cuando se está diseñando un proceso productivo, se denomina diagrama de árbol. ¿Ok? Vamos a ver por qué se llama diagrama de árbol, pero es eso, un diagrama de árbol. ¿Ya? Que tiene la forma de un árbol, tiene una imagen de árbol. Entonces, cuando el sistema es nuevo, nadie lo conoce, yo nomás, yo lo que lo estoy definiendo para poder trabajar, es un diagrama de árbol. El segundo objetivo es controlar la secuencia de operaciones con el fin de determinar su real cumplimiento y permitir alcanzar los objetivos productivos fijados. Esto ocurre cuando el proceso se está desarrollando y en este caso se denomina diagrama de control. ¿Ok? Entonces tenemos un diagrama de árbol para imaginar y entregar a la producción un proceso nuevo, o diagrama de control, que es exactamente para controlar un proceso que ya está, para ver qué tan eficiente es. Son las dos variantes que tiene este diagrama de operaciones productivas. ¿Cuáles son los elementos? Hay 5 elementos. Esto es como un idioma, ¿ya? Y estas son las letras, las vocales de este idioma. Primero, la operación. Una operación corresponde a una actividad productiva específica y se identifica mediante un círculo y un número correlacional anticipado por la letra O. O1, O
2 o 3 o 4 o 10 o 20 o 100, dependiendo de las operaciones que haya. Entonces, cada vez que yo tenga una operación, por ejemplo, esta operación que era preparar, va a ser la O1, preparar. Después va a ser la O2, cortar. Entonces, operación 1, operación 2, bien marcadas, significativamente. O1, O2. ¿Se fijan? Eso es una operación. Una cosa que también está incluida es una inspección. Una inspección es una actividad de control de especificaciones. Es decir, voy a verificar que lo que tenía que cumplir se cumpliera cuando lo estoy fabricando. Por ejemplo, vamos a cortar un trozo de madera a 55 centímetros. Listo, la operación es cortar. La inspección es ir con una wincha y verificar que ocupe 55 centímetros de largo, nada más. ¿Ok? Eso entonces, inspección es una actividad de control de especificaciones, se identifica mediante un cuadrado y un número correlacional anticipado por la letra I. Esto es I01, I02, I03, I04, I10, I20 y 100. Las inspecciones que sean. Pero ojo, hay una cosa que tenemos que tener claro. Para nuestra eficiencia de proceso, las operaciones son las que más me interesan. Casi que diría que son las únicas que me interesan, porque son las que realmente generan valor. ¿Ya? Un palo cortado es más valioso si está lijado. Cuesta más, porque alguien lo lijó. ¿Ya? Entonces le agregó valor la operación. La operación son todas las actividades entonces que le agregan valor al producto. Mientras que una inspección, si se fijan bien, si lo piensan, no le agrega ningún valor al producto. Una inspección lo único que hace es verificar que se le agregó el valor. Y tenemos la contrapartida, que una inspección la realiza un inspector de control de calidad, por ejemplo, una persona especializada en eso, que tiene que haberse preparado, haber estudiado, es decir, puede tener un mayor costo para nuestra producción. Más costo que incluso que un operario. Por lo tanto, es como extraño que una actividad que no genera valor, que solamente es meramente verificación de algo, sea más cara que la operación misma. Por lo tanto, mientras menos inspecciones tengamos, mejor. Lo ideal sería que no hubiera inspecciones, ¿cierto? Esa es una metodología de pensamiento que está hace mucho tiempo moviéndose por el sistema, por los distintos sistemas productivos, y se está llegando cada vez más a que ¿cómo se llama? La producción no se controle, sino que se gestione la calidad de las cosas. Perdón, la calidad no se controle. Ya no necesitamos controlar la calidad, tenemos que gestionarla. Y eso es un elemento que tenemos que tener en claro. Entonces, primero, la operación es un elemento que aumenta el valor del producto. La inspección es una actividad que no aumenta el valor del producto, pero sirve para verificar que se estén cumpliendo ciertas características del producto, ciertas especificaciones definidas. ¿Ya? También está el transporte. Esto corresponde al desplazamiento del material o las piezas dentro de la planta productiva. Se identifica mediante una flecha y un número correlacional anticipado por la letra T. T01, T02, T03, T010, T020. Todos los transportes que haya. Una gran tendencia de hace ya varios años es que las empresas tiendan a ir a lo que se llama transporte cero. ¿Y eso qué significa? Disminuir o eliminar el transporte de los productos durante los procesos, por una razón muy simple. Tomar un producto, ponerle una carretilla, un banco, o sea, un carrito, en una yegua, en lo que sea, es una posibilidad, es un riesgo de daño. Y por lo tanto, es posible que se eche a perder o que le pase algo durante el transporte. Además que transporte, de nuevo, no le aporta valor al producto. Un producto no es más valioso si lo llevo de aquí a allá o que le haga algo. Eso es preferible. Modificarlo, la operación, es siempre lo que más nos interesa. Llevarlo de aquí para allá, transportarlo, no es interesante. ¿Ok? También está, esto es importante tenerlo en cuenta, las demoras. Pero ojo, una demora es una actividad de atraso no anticipada que normalmente se registra solamente en el diagrama de control. Y se identifica mediante un semicírculo, no es una D, parece una D, pero es un semicírculo y un número correlacional anticipado por la letra D. Es un semicírculo. ¿Ok?
Este semicírculo indica que aquí hay una demora, pero ojo, como les dije, las demoras yo no puedo programar una demora, sería ridículo. Hay actividades que parece que fueran demoras, pero no lo son. La más común, por ejemplo, es cuando yo pinto algo. Yo me demoro 2 minutos en pintar con brocha una tabla y esa tabla se demora 1 hora, 2 horas en secarse. Pero eso que dije yo, se demora en secarse no significa que esté demorando el proceso. El proceso demora eso, es el valor racional de ese proceso. Por lo tanto, no es una demora. ¿Ya? Hay que tenerlo muy claro entonces. La demora es cuando yo no puedo efectuar ningún proceso y no hay nada que se esté realizando independientemente, sino que simplemente llegué a un puesto de trabajo y, por ejemplo, la máquina está ocupada y tengo que esperar con mi material antes de poder entrar. ¿Por qué? Porque está ocupada, porque no está a tiempo, porque no está puesta a punto, por lo que sea. No se pudo hacer el trabajo en su horario prefijado y por lo tanto ahí hubo una demora. Mientras que si yo barnicé todas las piezas y se están secando en el horno, eso no es demora. Eso es simplemente el proceso de secado. ¿Ok? Finalmente, el almacenamiento. Son 5 elementos, fíjense, así de fácil. Con este elemento se muestra cuándo un producto o un material se almacena, tanto de manera transitoria durante el proceso o de manera definitiva para su entrega al cliente. Se identifica un triángulo invertido y un número correlativo anticipado por la letra A. En este caso, entonces, lo tenemos claro, es donde estoy guardando. Fíjense que de repente es posible que yo procese productos y, que no terminan su proceso general y los dejo en una bodega de tránsito dentro de la empresa para procesarlos más adelante. Puede ser parte de mi proceso, de la forma en que yo estoy trabajando. ¿Ok? Entonces yo tengo claro, que hay una bodega en tránsito donde estoy manejando ciertos materiales que voy a seguir procesando más adelante. Está semiprocesado, le falta algo todavía para terminar. A lo mejor, por ejemplo, es muy común dejar que el barnizado se haga un día antes de entregar para que esté perfecto. Puede ser, por ejemplo. ¿Ya? Pero básicamente lo más común es que haya 3 bodegas. Una bodega que se va a llamar bodega de materias primas, donde está el material que yo voy a procesar. Todos los materiales de la empresa que llegan a la empresa para producir van a llegar a esta bodega de materias primas. ¿Ya? No es posible que entre el material así simplemente. ¿Por qué? Porque administrativamente hablando siempre tiene que haber una constancia de llegada del material y una constancia y verificación de su calidad. Y esto se tiene que hacer en una instancia que se llama bodega de materias primas. Aunque físicamente, ¿ya? Es posible que llegue el material y se descargue directamente a la planta productiva. Sin embargo, el proceso administrativo es pasar por la bodega de materias primas. ¿Ya? Luego está entonces estas bodegas de tránsito. No tengo material que está esperando procesos por alguna razón, porque es más eficiente hacer 500 de estos, aunque necesite 100 nomás, guardo los otros 400. Tengo que ver cuál es la razón para eso, pero puede ser. Entonces hay bodegas internas dentro del área productiva en donde yo tengo estos materiales en proceso. Materiales que están listos para ser trabajados. Por ejemplo, les cuento, una empresa que fabricaba cocinas para empresas constructoras, muebles de cocina para empresas constructoras, hacía el mismo modelo de mueble, por lo tanto cortaba y cortaba planchas, cortaba laterales, cortaba repisas, cortaba puertas, qué sé yo, y la dejaba lista. Cuando llegaba un pedido solamente iba a bodega de productos en tránsito, donde están los materiales listos para armar el mueble. Es una forma entonces de tener esta bodega de material en tránsito, de productos en tránsito. Y finalmente está la bodega de productos terminados, donde ya está listo para sacarla de ahí y entregársela al cliente. Para eso es la bodega de productos terminados. ¿Ok? No tiene otro sentido. No es para proseguir después de un trabajo, no es para nada. Es simplemente una bodega donde yo tengo el producto listo para que el cliente lo venga a retirar. ¿Cómo se construye esto? El diagrama de árbol, para diseñar un proceso productivo aún no existente, se inicia seleccionando la pieza más importante. Esto normalmente se puede entender como que la pieza aquella a la que le llegan más elementos, aquella que tiene más actividades, la que tiene más procesos, la más grande, como sea, pero siempre los productos deben tener una pieza que es más importante. Supongamos, por ejemplo, que vamos a fabricar bicicletas. Obviamente, la pieza más importante es el marco de la bicicleta. ¿Por qué? Porque a ese marco le llegan todos los demás elementos.
el asiento, el manubrio, el volante, no sé, las ruedas, las cadenas, el motor, todo le llega entonces a ese marco. Por lo tanto, la primera pieza, ¿ya? La más importante va a ser entonces la que está acá en el extremo superior derecho del proceso. Lo vamos a ver cómo funciona esto. El extremo superior de derecho. Y se identifica con una línea recta, teniendo el nombre de la pieza en su parte superior. Aquí dice cubierta, por ejemplo. Y el material en su parte inferior. Va a ser pino de 500 por 700. El primer producto entonces va a ser esta cubierta de pino de 500 por 700. Desde el extremo derecho de la línea se traza una recta vertical en donde se posicionarán las operaciones que incluye la fabricación de esta pieza en forma ordenada y correlativa. Después, a partir de allí, bajando, se registra la primera operación que se le realiza a la pieza. Así de manera, por ejemplo, lo primero será cortar. Esta operación se anota con un círculo con una línea horizontal a la izquierda que indica el proceso. Aquí está la línea que dice corte. Este es el proceso que va a estar aquí en esta operación. ¿Ya? Así como una línea horizontal a la derecha que indica la máquina o sección involucrada. El número identificatorio, ese que decíamos de O01, O02, O02, no sé qué, se incluye cuando se ha terminado todo el diagrama. Esta es la forma entonces en que yo voy a desarrollar esto. Esta es la primera pieza. La cubierta, su primera operación va a ser la cierre de banco. De la misma forma se van agregando las operaciones o actividades que se requieran en el orden correspondiente y siguiendo la línea vertical de la pieza. Por ejemplo, podemos incluir una inspección de dimensiones luego de corte. Entonces, tenemos la cubierta, el pino de 500 por 700, la primera operación es corte, esta cierre de banco aquí, y luego de eso viene la dimensión. Si se fijan bien, esta forma, esta figura de esta línea me va indicando que siempre parto por aquí y sigo acá. ¿Te fijas? Entonces ya me está indicando el orden, me está indicando el lugar donde está realizando, la actividad que se tiene que realizar de una manera bastante gráfica. Por lo tanto, ese es el valor que tiene este sistema, este cuadrado gráfico. ¿Ya? Y aquí hay otros elementos que debemos considerar. Si por ejemplo tenemos esta línea de flujo vertical, que es la pieza principal, podemos tener al lado otra línea con otros elementos, con otra pieza. Y esta pieza, cuando terminamos de hacerle todos los pasos previos, va a llegar a juntarse con esta línea. Entonces se hace esta línea de conexión horizontal, que permite unir esta pieza con esta pieza. Entonces voy y con una línea horizontal llego acá. Por lo tanto, hay que entender que en un diagrama de proceso, como este, todas las cosas entran de derecha, o sea, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Todo entra. Material entra, pongo una línea. Ya llega otra pieza, pongo una línea de izquierda a derecha, hacia allá, hacia la línea principal. Si no hay unión, hacemos este saltito. ¿Se fijan? Que da la impresión de que no estuviera tocando la línea. Puede ser que yo estoy realizando una actividad y veo que más adelante puedo realizar la actividad que sigue en dos máquinas distintas, con dos procesos distintos, o con dos operaciones distintas. Por lo tanto, lo separo. Cierta cantidad para allá, 50, cierta cantidad para acá, 80. Entonces, las 130 que tenía, lo separo, 50 para acá y 80 para acá, entonces tengo rutas alternativas para hacer más eficiente mi proceso. Son cosas que yo puedo incorporar en un diagrama como este. También puedo hacer un retrabajo. Si yo quiero repetir una actividad, por alguna razón, hago este loops. La operación 1 se repite tantas veces. Y aquí al lado izquierdo de este loop, puedo poner el número de veces que quiero repetir. Por ejemplo, voy a barnizar, darle una mano de barniz con pistola, pero le voy a dar 3 manos de barniz. Yo digo entonces que esta operación de barnizado la repitan 3 veces. ¿Se fijan? Entonces no necesito estar explicando tanto. Todo se está viendo claramente. Y estos elementos, una vez que se ha terminado una línea, se dibuja otra para indicar la segunda pieza y así sucesivamente. Las nuevas piezas se ubican a la izquierda de la principal y cada vez que se termine se deberá unir a la pieza correspondiente mediante una línea horizontal hacia la derecha, de izquierda a derecha. El último icono del diagrama, más abajo que este, debe ser un triángulo de almacenamiento. ¿Ok? Este es un ejemplo de diagrama que nosotros deberíamos tener muy claro. ¿Cómo se ve esto? Estamos entonces. Ya existe una forma de comunicar a la gente lo que yo estoy desarrollando.
lo que yo quiero inventar. Y esto se produce de esta forma. Este es un diagrama hecho en una página Excel. Tenemos, por ejemplo, una silla. Tiene un asiento, tiene un respaldo, tiene patas y tiene travesaño. ¿Ok? Este asiento es de 400 por 400 por 2 pulgadas, 40 por 40 por 2 pulgadas. Se hace el primer corte en la sierra de banco, que haga esta medida, viene de 205 por 410, ¿ya? La segunda es el canteo, una canteadora. Nosotros vamos a conocer todas estas herramientas. ¿Sí? Vamos a dar pegado con prensas, vamos al segundo corte con sierra de wincha, para darle forma probablemente, tupizado por las orillas para que no queden aristas vivas, taladro, lo perforamos, la segunda perforación en el taladro, después viene un lijado. Esa pieza está lista. El respaldo también es de 350 por 100 por 80. Primer corte en cierre de banco, segundo corte matrizado, que es darle una forma. Matrizar es darle forma según una matriz en términos generales, ¿ya? Es darle alguna forma especial. Ya después viene el moldurado con la tupí, que para redondear probablemente los cantos, para que no queden aristas vivas, la gente no le duela tocarse eso, sino que sea más blando. Normalmente los apoyabrazos, los apoyaespaldas de las sillas de madera, los muebles de madera, son redondeados. Esto se hace con una tupí. Después hace una perforación y se hace un escoplo. Un escoplo es una perforación que tiene una forma, que, por ejemplo, un escoplo recto ancho, que es una perforación recta para meter una podríamos decirlo nosotros, una pieza de madera también, ¿ya? Después del lijado, después llega un tubo, si fijan bien, aquí viene un tubo, y este tubo después se tiene que armar con el respaldo en el banco. Entonces, que básicamente el armado es poner el tubo. Entonces tenemos lista la pieza, y esta pieza va hasta acá, ¿ya? Vienen las patas, el primer corte, que también es 450 por 2 por 2, son palos, el torneado, el perforado, el lijado, en cada una de las herramientas, incluso cuánto debería demorarse por pieza. Toda esta información está escrita acá. El lijado también, cuánto debería demorar, medio minuto por pieza. Y luego está el travesaño final, es una pieza de coigüe de ciertas medidas, 350 por una pulgada, se corta el cierre de banco, se tornea, por lo tanto es circular, es un cilindro, y se lija. Una vez que se lija, se va acá al banco, donde se arman las patas. Una vez que están armadas las patas, van acá al armado, donde se le agrega un adhesivo para poder trabajar. Y una vez que está listo esto, llega el respaldo, ¿se fijan bien? Y se hace el armado, el sellado en la cámara, el pulido en un banco, el lacado en un banco, se le agrega un film, se embala y llega a bodega. ¿Ya? Eso es entonces el proceso. Esto es también otro proceso para un carro. Y finalmente tenemos junto con esto una hoja de recursos, que me dice cuál es la sierra de banco, cuánto cuesta, ¿ya? Qué disponibilidad tiene, cierre de banco 2, todo. Todo esto es la información que yo tengo a partir de esto, con esto. ¿Ya? Con este simple diagrama de proceso. Ok, vamos entonces viendo muy claramente que esto es bastante más fácil de lo que uno pensaba. Es simplemente de realizar esta actividad de una manera tranquila. Vamos a ver, por ejemplo, lo que estaban viendo con preparar estas 11 actividades y vamos a hacerlo, realizarlo adecuadamente. Estas son las 11 actividades que vimos. Entonces tenemos lo primero, me pongo la hoja horizontal y acá tengo la primera esquina donde pongo la pieza, ¿ya? Las dimensiones y el material. Pongo la operación 1, que es corte, tal como teníamos, perdón, preparar. Bueno, preparar. Luego, la operación 2, corte. Luego, un traslado, que aquí no lo voy a poner. Luego, perforar. Perforar. Luego, cepillar. Luego, lijar.
luego armar, y luego barnizar. ¿Ok? Entonces, ¿y esta preparación dónde va a ser? En el banco. El corte en la sierra. La perforación en el taladro. El cepillo en el banco. Este va a ser el banco 1, digamos así. El banco 2. El lijado. Banco 3. El armado. Banco 4. Y el barnizado en la cámara. Si yo tengo otra pieza, voy a poner acá entonces la segunda pieza. Esta va a ser pieza 2. Ya va a ser las dimensiones y el material. Vamos a ponerle solamente corte, lijado, barnizado, que esto va a ser en sierra, lijado va a ser en banco 3, barnizado va a ser en la cámara, y luego entonces llega hasta acá. Acá entonces vamos a armar en un banco 5, y luego vamos a almacenar. ¿Tan claro? ¿Cómo le ponemos números? Le ponemos números. Esto va a ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Esta va a ser la o 8, o 9, o 10, y esta va a ser la 11. Y esta va a ser A1. ¿Se fijan? Este es el orden en que van a ser las cosas. Fíjense una cosa, lo importante de entender esto es que yo no puedo hacer la operación 11 sin haber hecho la 8, la 9 y la 10 antes. Ese es lo que me explica este diagrama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, este diagrama de árbol es bastante simple en ese sentido y me entrega mucha información al tiro sin tener que estar explicando tanto. Un operario ya sabe que para armar tiene que tener estas listas, porque aquí están marcadas las operaciones que debe haber realizado antes de la operación 11, que es armado. Ya el capataz va a poder distribuir el trabajo de esta manera adecuadamente, va a poder programar el uso de los bancos. Si se fijan bien, por ejemplo, la sierra, el corte va a estar ocupada aquí, pero va a estar ocupada acá. Si yo tengo una gran cantidad, entonces cuando yo esté ocupando esto, cortando esto en la sierra, no voy a poder cortar esto. Así que para programar esta sierra, ya sé que viene primero la operación 2 y después viene la operación 8. ¿Se fijan? Entonces yo programo las actividades de la sierra en base a estas cartas de trabajo. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? Si por el contrario yo quiero verificar algo, verificar una actividad que esté realizando. Para eso entonces construyo este formato. Este es el mismo formato, pero este se llama ahora cursograma analítico. Fíjense bien, aquí ya incorporo operación, inspección, transporte, espera y almacenamiento. Y lo que hago es ir con esta planilla al puesto de trabajo o al proceso que estoy verificando y voy anotando lo que encuentro. En este caso, por ejemplo, fui anotando esto. Simple. La descripción de la actividad fue primero el corte, 40 kilos se cortaron y el tiempo es 10 minutos. Voy anotando cantidad, distancia y tiempo. Y esto anota una cruz en la primera, que es una operación. El traslado, también las mismas 40, 5 metros, 3 minutos. ¿Se fijan? Y aquí donde está traslado voy marcando. La demora, por alguna razón, fíjense, en este caso la máquina estaba ocupada, por lo tanto hay una demora en este sentido. Luego una perforación, ¿ya? En el taladro. Después otro traslado. Y voy, fíjense, todo verificando todo esto. Las cantidades que traslado, la distancia y el tiempo. Luego entonces voy viendo todas estas actividades, una inspección que hace el control de calidad y está cada uno marco y después
me construye después un gráfico. Mientras más planito y cercano esté a esta línea, más eficiente será el gráfico. Si se fijan bien, la eficiencia del proceso está aquí. Cuando estoy viendo esto, tiempo operativo para el tiempo total es 62 minutos operativos, que son todos estos, tiempo operativo, 10 más 8 más 14 más 30. Estos son los tiempos operativos. Por lo tanto, yo sumo esto y me va a dar 62 minutos. A ver, 30, 44, 54, 64. A ver, 30, 44. Ah, no, esto es 52, 62 minutos. Está bien aquí. Estos son 62. Y el tiempo total es la suma de todo esto en general. Esto me entrega la eficiencia del proceso. Y fíjense que una eficiencia de un 43% es bastante mala. ¿Qué puedo hacer? Con este mismo cuadro yo empiezo a verificar esto. Esta demora, por ejemplo, me comió mucho tiempo. No hay ninguna otra, así que estoy bien en ese sentido. Pero estas inspecciones son bastante largas también. Ya 10 minutos aquí, 15 minutos acá, también podríamos disminuirla de alguna manera. Entonces, un cuadro como este, donde yo estoy analizando, viendo lo que está pasando en cada uno de los casos, me entrega la información que yo quiero desarrollar para poder trabajar adecuadamente con este sistema. Si se fijan entonces, estas son las dos alternativas del cursograma analítico, del diagrama de procesos que yo tengo. El diagrama de árbol, donde yo presento una idea nueva, un proceso nuevo, y se lo entrego a los trabajadores para que lo conozcan y puedan desarrollarlo, y el análisis que yo hago de un proceso que ya existe. Estas son las dos actividades que yo debería estar desarrollando normalmente con estos elementos. ¿Alguna duda? No, profe. Estamos entonces. Ya, jóvenes. Yo voy a... Profe, yo tengo una duda, Cuénteme. que no entiendo bien la demora. Ya. ¿Por qué no se puede programar así? No, Digo, no, uno no. no sabe. Si te fijas bien, cuando yo hacía... a ver, no, perdón, eso está acá. Deja cerrar esto. Cuando yo estaba acá, aquí, cuando yo hago el diagrama de proceso, normalmente no puedo programar una demora, ¿ya? Entonces no la programo. Este va a ser un proceso, entre comillas, bastante eficiente, comparativamente hablando, porque no tiene ninguno de esos problemas que tiene. No tiene traslado, ¿ya? Y no tiene demora. Es un proceso activo. Aquí debe haber incluido alguna inspección, porque las inspecciones sí las puedo programar, ¿ya? Pero solo operaciones e inspección es lo que yo programo. Y lo mando a taller. Una vez que está en el taller, empiezo a verificar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí me doy cuenta que existen demoras. Y demoras, como decía, es una actividad que yo me encuentro por allí, visualizando, que no tiene que ver con el proceso, es algo aparte. No es, por ejemplo, que se esté secando el material, no es que se esté secando la cola del armado, ¿ya? O el barniz. ¿Ya? No, nada de eso. Es simplemente que no puedo realizar la tarea porque hay algo que me lo impide y tengo que esperar sin hacer nada. Eso es una demora. Y por supuesto, como dices tú, esto no se programa. Esto es lo que me encuentro. Por lo tanto, para eso sirve este diagrama, para ir viendo estos elementos. ¿Ya? Y aquí yo tengo que tener claro, estos dos, traslado y demora, tengo que disminuirlos lo más que pueda. Y si puedo disminuir también las inspecciones, mucho mejor. Entonces, voy verificando esto. A ver, ¿alguna idea de cómo podríamos, por ejemplo, disminuir las inspecciones? Que se está usando mucho ahora. ¿Ya? Es básicamente que sea el mismo operario que se haga responsable de las características de calidad del producto. ¿Ya? Que no sea otra persona que tenga que venir a verificar ese elemento. Si ustedes van a trabajar después en una empresa productiva, se van a encontrar con que es bastante común que los operarios desliguen responsabilidad. ¿En qué sentido? Ellos fabrican y después viene el inspector de control de calidad para ver si está bueno o está malo. La verdad es que los procesos modernos, y hay muchas empresas en Chile también que ya lo están haciendo, hacen que el operario se haga responsable también de eso. Por lo tanto, disminuye el tiempo de inspección. Las inspecciones ya son puntuales para algo muy específico, algo muy crítico, ¿ya? En lo cual a lo mejor el operario capaz que no tenga tan clara
el punto. Pero una cosa muy simple, si yo estoy manejando una sierra y tengo que cortar a 55,5 centímetros, ¿cómo no voy a saber si está cortado 55,5 centímetros? ¿Se fijan? ¿Cuándo pasa eso? Que el operario no lo tenga claro. Cuando los supervisores, cuando los jefes, cuando los gerentes, cuando nosotros, el área directiva de la organización, no hemos entregado la información correcta. No dejen que la información esté solamente en manos de sus capataces, que sean ellos los que tienen que saber. No, hasta el operario más pequeño, el que está haciendo los últimos trabajos, tiene que saber exactamente cuál es el resultado adecuado de su trabajo. De esa manera, disminuimos las demoras. Una cosa que podemos disminuir también, disminuimos las inspecciones, perdón. Otra cosa que podemos disminuir también son los traslados, transportes. Y eso tiene que ver con el diseño de la planta. ¿Ya? Hay plantas que son diseñadas por procesos, hay plantas que son diseñadas por productos, hay plantas que son variables de esa, pero lo importante es que mientras menos transporte tengamos, menos posibilidades de daño a la pieza y menos tiempo improductivo, ese tiempo que no aumenta el valor, vamos a tener. Por lo tanto, son esos dos elementos los que tendríamos que considerar y eso se verifican con esta hojita de control que habíamos visto, con este formato. ¿Ya? Miren, yo voy a subir estos dos, o sea, voy a subir toda esta información, todo lo que tenemos acá. Voy a subir el árbol de proceso, voy a subir la presentación en PowerPoint, voy a subir este formato y obviamente voy a subir esta reunión que hemos tenido ahora. ¿Ya? Así le vamos a echar una miradita a eso, vamos a tenerlo presente porque una cosa, en el informe final, y esto quiero que lo sepan ustedes que hicieron el gran sacrificio de levantarse temprano hoy día, no, bueno, de prender la pantalla hoy día, que hicieron ese gran sacrificio, ustedes van a saber que voy a preguntar en el informe final que ustedes me realicen un diagrama de procesos como este. Es como este, ¿ya? El informe va a incluir un diagrama como este, a lo mejor no tan complicado ni tan amplio como este, pero va a tener que ustedes mostrarme que saben construir un diagrama de proceso. ¿Se entiende esa parte, cierto? Sí, yo lo entiendo, profe. Ya, eso es lo que vamos a tener. Entonces, ya saben, ya tienen un dato para preparar después el informe final del taller. ¿Por qué vamos a hacer así? Porque más adelante vamos a aprender primero el material, que es la madera, que es lo que viene a continuación, luego las herramientas, porque ustedes ya también están viendo cómo tienen listados de herramientas, vamos a ver cómo se trabaja con la herramienta, etcétera. Ya, cada uno de los procesos. Luego entonces vamos a ver cómo se hace esto, cómo se fabrica un producto, y cuando tengamos eso listo, ustedes van a ser capaces de mirar y con estos diagramas poder verificar un proceso. Eso es lo que vamos a hacer hasta el final. Para eso entonces vamos a tener ese diagrama de proceso. No sé si un diagrama de control, un diagrama de árbol, vamos a ver qué es lo que amerita el trabajo final. ¿Estamos? Ya, jóvenes. Si no tenemos ninguna otra duda, ningún otro comentario, ¿les parece que lo dejamos hasta aquí? Pueden volver a taparse. Ya, yo voy a ir a tomar un tecito. Nos vemos, chiquillos. Cuídense. Chao, profe. Cuídese, que esté Chao, bien. profe. Chao, Santiago. Chao, Marichu. Chao, Benja. Chao, Simón.